Saludos. Continuamos con la mediana. La mediana es otra medida de tendencia central y nos indica cuál es el centro de las observaciones. Observemos aquí. Dice que si x1, x2, x3, x4, x5 son observaciones ordenadas, entonces ahí a simple vista podemos ver que la mediana es x3. Ahora en este caso, observen que tenemos hasta x6, es decir, que es un número par. Entonces ahí lo que hacemos es que tomamos los dos números centrales. Entonces tenemos x3 más x4 y lo dividimos entre 2 y esta es ya la mediana. Vemos unos ejemplos. Aquí yo tengo estos números, los ordeno, aquí ya están ordenados. Luego de estar ordenado, pues voy a tomar el número central, que es el 7. Entonces ahí tengo que la mediana es igual a 7. Vemos otro ejemplo aquí. Miren aquí son 6 números, lo ordeno. Entonces no tengo un solo número central, entonces tomo los dos números centrales, sumo y divido entre 2. Entonces tengo esto, tengo que la mediana es igual a 8.5. Continuamos con la mediana para datos agrupados. Aquí es diferente. Ahí no podemos verla a simple vista. Entonces, dice que en ese sentido debemos usar la interpolación. ¿Qué significa la interpolación? En este caso, tenemos que crear o hacer una columna FDA. Es decir, agregamos esta columna. Entonces, luego que ya tenemos esta columna, vamos a dar estos pasos. ¿Qué es lo primero? Bueno, eso, agregar la columna FDA, es decir, la columna de frecuencia acumulada. Entonces, dividir el total de frecuencia simple por 2. Es decir, n lo dividimos entre 2. Tercer paso, se busca ese resultado en la columna FDA o FA. Si el número no está, se toma el entero próximo superior. Y es donde estará entonces representada la clase mediana. Entonces también se halla el límite real inferior de la clase mediana. También tenemos que hallar el valor del intervalo y la frecuencia simple de la misma clase. Y aquí tenemos la ecuación, dice que la mediana es igual al límite real inferior más n sobre 2 menos la sumatoria de la frecuencia anteriores dividido entre la frecuencia mediana y multiplicado por el valor del intervalo. Bien, entonces aquí vemos cada parte, el límite real inferior, la suma de las frecuencias simples, el valor del intervalo y la sumatoria de la frecuencia anteriores. ¿Pero anteriores a quién? A la frecuencia mediana. Vemos este ejemplo. Tengo aquí esta distribución de frecuencia. Ya tengo he agregado, este es el primer paso, he agregado la columna FA de frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces observen, yo tengo aquí que n es igual a 45. Ese es el total de las frecuencias simples. Entonces ya había creado la columna F de A o FA de las frecuencias acumuladas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Divido n entre 2, es decir, 45 entre 2, que es igual a 22.5.
Bien, entonces los 22.5 yo lo voy a buscar en esta columna. Observen que no está, ahí no hay 22.5. Entonces, ¿cuál es el número superior? Porque tengo que buscar el próximo, el que esté más cerca, pero que sea superior. Entonces, el próximo superior a 22.5 es 30. Entonces, aquí está representada la clase mediana. Ahí está representada la clase mediana. En esta clase, esta es la clase mediana. Entonces, observen, ¿cuál es la frecuencia mediana? Es decir, la frecuencia simple que corresponde a esa clase. Esa frecuencia es 12. 12 es la frecuencia mediana. Bien, entonces yo busco las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias anteriores a la frecuencia mediana. Entonces yo sumo, tengo aquí 9, 18. Observen, aquí tengo, esta es la clase mediana, aquí tengo la frecuencia mediana y esta es la sumatoria de las frecuencias anteriores a esta frecuencia mediana. Entonces, a esta clase yo tengo que buscar en esta clase el límite real inferior. Ya saben qué tengo que hacer. Voy a sumar el límite inferior de esta clase más el superior de la clase anterior para encontrar el límite real inferior de esa clase. Algo muy importante también que tenemos que buscar en esta distribución de frecuencia es el valor del intervalo. Aquí ustedes pueden observar que el valor del intervalo es igual a 4. De aquí ustedes lo pueden observar que es igual a 4. Entonces ya tenemos que el valor del intervalo es 4. Pues bien, aquí ya tengo los datos. Entonces observen. Tengo aquí n sobre 2, que es igual a 22.5. Ya tengo la frecuencia mediana, que es 12. Tengo aquí el valor del intervalo, que es 4. El límite real inferior, que es 84,995. Y la sumatoria de la frecuencia anteriores, que es igual a 18. Pues bien, ya aquí tengo la ecuación. Y lo que voy a sustituir esta fórmula. Observen, aquí tengo el límite real inferior. Este es el n sobre 2 porque recuerden algo, observen algo, que cuando estábamos buscando el valor en la frecuencia acumulada, solo era para ubicar dónde estaba la clase mediana, pero continuamos con este valor. Entonces este es el valor que tenemos aquí, menos la sumatoria de las frecuencias anteriores, que ya es 18, dividido entre la frecuencia mediana, que es 2, y multiplicado por el valor del intervalo. Entonces tenemos que este valor aquí, se puede hacer que en el orden de las operaciones, primero trabajamos con esta parte, multiplicamos por 4 y tengo que esto es igual a 1.5. Sumándole 1.5 a esta aquí, a 84.995, tengo que es igual a 86.495. Ahora sí, ahí sí voy a redondear. Aquí tengo esto, redondeo, que es igual a 5, a 0.50. Entonces tengo que la mediana es igual a 86.50 o 0.5, que es lo mismo. Seguimos con la moda. Otra medida de tendencia central. Bastante fácil. Dice que la moda es otra medida de tendencia central de gran importancia en la descripción y resumen de una distribución de frecuencia. Entonces, en la moda, ¿cuál es en la moda? El dato que más se repite. Dice que en la distribución de un conjunto de datos, la moda es el valor que más se repite o que ocurre con mayor frecuencia. Pero aquí tenemos la moda para datos no agrupados. Observen aquí,
ok, algo que tengo que decirle que cuando hay un solo número que corresponde a la moda es unimodal, si son dos, bimodal. Vemos aquí este caso. Esta es una moda para datos no agrupados. Entonces tengo aquí, observen cuál es el número que más se repite. En este caso es el 6. Entonces, solo el 6 es el que más se repite. Esa es la moda. Entonces, en este caso es unimodal. Observemos esto. Aquí yo tengo los números que más se repiten. Observen el 4 y observen el 9. Ambos son los que más se repiten iguales. Entonces, ahí la moda son los dos. Tengo dos modas, una que es 4 y la 2 que es 9. Entonces, en este caso es bimodal. Pero aquí observen que todos tienen dos, es decir, no hay uno que se repita más que otro. Entonces, en este caso, ahí no existe moda. Bien, aquí tenemos la moda para datos agrupados. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Dice, se determina la clase que contenga la mayor frecuencia simple. Es lo primero. Buscar la clase que contenga la mayor frecuencia simple. Luego, dice, se halla el valor del intervalo y el límite real inferior de esa clase. Y tercero, se determinan las diferencias entre la frecuencia modal, la frecuencia anterior y posterior. Yo tengo aquí, esta es la ecuación para hallar la moda. Esta es la ecuación. Así que la moda es igual al límite real inferior más d sub 1 entre d sub 1 más d sub 2 por valor del intervalo. Esa es la ecuación. Ya yo tengo. Esto ya tenemos, te lo conocen, límite real inferior, valor del intervalo. Y observen esto. Esto es, hay que ser cuidadoso con esto. Tengo aquí d sub 1. Esa es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. Repito, diferencia de su 1 es igual a la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. De su 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia posterior. Es decir, esta es la modal y la que está antes. Esta es la modal y la que está después. Pero aquí tenemos un ejemplo. Vamos a decir hallar la moda de la siguiente distribución de frecuencias. Bueno, aquí no tenemos que agregar columnas. Observen que vamos a buscar, es lo primero que vamos a buscar. La mayor frecuencia. ¿Cuál es? Aquí 18. Entonces, esta es la clase modal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el límite real inferior de esa clase. Y observen también que el valor del intervalo ustedes lo pueden observar ahí, que es igual a 4. Entonces ya tenemos, esta es la frecuencia modal. Entonces aquí tengo, esta es la clase modal. Y voy a buscar el límite real inferior de esa clase. Y tengo que el valor del intervalo es 4. Cuando hablábamos de D1 y D2, observen aquí yo tengo la frecuencia anterior a la modal y aquí tengo la frecuencia posterior. Entonces, ya vamos a ver luego. Y observen aquí que n es igual a 56. Pues bien, aquí ya tengo la clase modal, ya la vimos anteriormente. Y ya sabemos que la mayor frecuencia es 18. Entonces aquí estamos buscando el límite real inferior de esta clase. El valor del intervalo ya sabemos que es 4. Aquí tengo D1 es igual a frecuencia modal menos frecuencia anterior, que es 2, entonces esto es igual a 6. Frecuencia modal menos frecuencia posterior, que es igual a 8. Tengo aquí la ecuación. Bien, entonces tengo aquí, es igual al límite real inferior más, aquí tengo D1, es igual a 6,
sobre D1 más D2, esta suma por 4. Entonces tengo que esto es igual a 1.714, lo sumo a 86.995 y esto es equivalente a 88.71. Ahí tengo la moda de la frecuencia anterior. Continuamos con la media geométrica. También es una medida de tendencia central. Ahora, ¿cómo obtenemos la media geométrica de una serie de datos? Tengo aquí estos datos, x1, x2, x3. Entonces, la media geométrica es igual a la raíz n de x1 por x2 por x3 hasta x sub n. Es decir, la cantidad de datos me va a indicar cuál será el índice aquí de la raíz. Vamos a ver un ejemplo. Dice allá la media geométrica de 2, 3, 4 y 5. Estos son 4 números. Entonces, como aquí tengo 4 observaciones o 4 números, tengo que el índice va a ser 4. Entonces, aquí tengo el producto de esos 4 números, que es igual a 120. Entonces tengo que la media geométrica es igual a la raíz cuarta de 120. Aquí podrían ustedes decir, bueno, pues mejor hallo la raíz cuarta en la calculadora y ya terminé. Pero si se hace así, luego luego la vamos a necesitar como herramienta y de esa forma no nos sirve. Entonces tenemos que aplicar estas propiedades. Observen que hay una propiedad que ustedes vieron en matemática 1, ¿sí? que a la 1 sobre n es igual a la raíz n de a, o la raíz n de a es igual a 1 sobre n. Ahí estamos aplicando esto. Es decir, que la raíz cuarta de 120 es igual a que yo dijera 120 elevado a la 1 cuarto, que es lo mismo 120 elevado a la 0.25, que ahí le es más fácil, y tengo que es igual a 3.309, que es lo mismo, ahí puedo redondear, que es igual a 3.31 o equivalente. Y ahí tenemos lo que es la media geométrica, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo que es igual a esta cantidad, 17.640, la raíz quinta. ¿Por qué? ¿Por qué es raíz quinta? Porque son 5 números. Por eso es la raíz quinta. Entonces esto es igual elevado a la 1 quinto. Aquí pasó directo, que es lo mismo que 0.02. Ahí hay un error. Es 0.02. No, 0.2, no hay ningún error. Es 0.2. Entonces elevamos a 0.2. Elevamos esto a 0.2 y me da 7.68, que es equivalente a 7.07. Ok. Aquí tenemos aplicaciones de la media geométrica, que es lo que a ustedes más les interesa. Lo que les decía anteriormente, cuando estábamos calculando la media geométrica, que para la aplicación la necesitábamos. Observen esto. Dice que la media geométrica se usa mucho en el cálculo del interés compuesto. Aquí dice si con un capital inicial P sub 0 se obtiene un interés P sub n al cabo de n años, entonces la media geométrica R de la tasa de aumento es esta. Ok, entonces tengo que P sub n es igual a P sub 0 por 1, esto es parte de la fórmula, más R elevado a la n. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si el precio de un artículo se triplica en 4 años, ¿cuál fue el promedio de aumento anual? Es decir, yo tenía un artículo X
y en 3 años se triplicó, entonces se volvió 3x. Entonces observen, tengo aquí P sub 0, que es el inicio, ser capital, la parte inicial, igual a x. P sub n igual a 3x. Y n igual a 4, es decir, a los 4 años. Y r, bueno, es lo que estamos buscando, la tasa, esta es la tasa. Entonces tengo que 3x, P sub n, observen que voy a sustituir, observen aquí, y esto solamente voy a sustituir la fórmula. P sub n, 3x, P sub 0x, tengo esta fórmula aquí elevado a 4, que es n. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a despejar, porque lo que tengo que despejar es esta parte aquí. Esta es la variable en este caso, es lo que voy a despejar. Entonces, ¿cómo despejo? Aquí dividiendo entre x, voy a dividir entre x en ambos lados. Divido entre x, y me quedó 3, y aquí 1 más r elevado a la cuarta. Bien, observen que aquí tengo una cantidad entera, aquí tengo una potencia. ¿Qué tengo que hacer? Un exponente, hacer una operación contraria. Voy a buscar la raíz cuadrada de ambos. Busco la raíz cuadrada de los dos. Entonces tengo la raíz, digo, no la raíz cuadrada, sino la raíz cuarta. Para eliminar este exponente, entonces con la raíz cuarta que lo elimino. Bien, entonces aquí tengo también la raíz cuarta de 3, porque tenía que hacer lo mismo en ambos lados. Entonces, el índice de aquí, de esta raíz, se va con este, es decir, el exponente se va con el índice. Me quedó ya esto libre. Se ve, ya tengo esto libre. También aquí ya traje esta raíz, ya tengo esta cantidad libre. Ahora, ¿quién es que voy a despejar aquí a R? La fórmula, que es la tasa de incremento. Como aquí tengo 1 más R, ¿cómo yo lo despejo? Restando 1 en ambos lados. Cuando resto 1 me quedo sola. Tengo que esto es igual a 0.3161. Entonces, como es por ciento, es equivalente a 31.61%. Bien, continuamos con la media geométrica para datos agrupados. Entonces, esta es la fórmula que tengo. También este es, bueno, ya le había dicho que es una medida de tendencia central. Entonces, la fórmula es logaritmo de la media geométrica igual a la sumatoria de la frecuencia por logaritmo de x dividido entre n. Entonces, ¿quién es x? X, las marcas de clases. F, ya saben, la frecuencia simple. Y n, el total de frecuencias simples. Bien, vemos este ejemplo. Recuerde que siempre se da, a usted se le da la distribución de frecuencia hasta aquí. Pero para el ejemplo tenía que tener toda esta parte. Aquí tengo las marcas de clases. Ya ustedes saben cómo se obtienen las marcas de clases. Aquí este es el logaritmo de x. Eso ustedes lo buscan en su calculadora. Ustedes, por ejemplo, 46, ustedes buscan logaritmo de 46, le va a dar esta cantidad. Logaritmo de 55 y le va a dar esto. Aquí tengo f por logaritmo de x, es decir, yo voy a multiplicar ahora a la frecuencia simple por el logaritmo de x y me da esta cantidad. Y es lo que necesito para continuar. Entonces, ya sumo todo esto y tengo que la sumatoria de esto me da 100.536. Esa es la sumatoria. Y tengo aquí que n igual a 54. Pues aquí tengo la ecuación que necesito. Logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de f por logaritmo de x entre n. ¿La sumatoria cuál es?
100.536, aquí la tengo. 100.536 entre n, que es 54. Tengo que esto es igual a 1.8687. Pero ¿qué sucede? Que a mí se me estaba dando la media geométrica como un logaritmo. Entonces, como el logaritmo es un exponente, aquí en este caso de base 10, es de base 10 siempre porque no se nos está dando otra base, sino de base 10. Entonces lo que hacemos es que la media geométrica va a ser igual a 10 elevado a este exponente. Entonces esto me va a dar 72.727, que es igual a 72.73, redondeando. Entonces tengo que la media geométrica es igual a 72.73. Y con esto terminamos.